muchas gracias por estar entre nosotros. Hoy nos visita, mejor os leo quién nos visita, Virgilio Pinto Crespo. Es premio extraordinario de licenciatura de 1977, doctor en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Historia Moderna de dicha universidad a partir del 85. La labor docente la ha desempeñado fundamentalmente en la mencionada universidad, impartiendo diversas materias y cursos posgrado sobre la historia moderna europea y española, la historia de la Inquisición española y la cultura religiosa del Renacimiento. La labor investigadora se inició formando parte de un equipo de investigación sobre la Inquisición española, dirigido por el profesor Joaquín Pérez Villanueva, equipo que contribuyó a la renovación de la historiografía sobre la institución. Su tesis doctoral se centró en la censura de la Inquisición durante el siglo XVI, resultado de la cual fue el libro publicado en una de las más prestigiosas editoriales españolas, Aulus, la obra Inquisición y Control Ideológico de la España del siglo XVI. Se ha convertido en referencia obligada para los estudiosos de Inquisición y el texto básico para entender la labor de control del pensamiento, que a través de la censura de los textos escritos realizó la Inquisición. A esta obra siguieron las publicaciones de una quincena de textos más resultado de la participación en congresos internacionales o de la colaboración en publicaciones especializadas. Textos en los cuales se abordó, además de la censura, el estudio de los fundamentos legales y jurídicos de la Inquisición, así como del delito que perseguía, la herejía, además del estudio del comportamiento religioso del siglo XVII. En estos últimos años, la labor investigadora se ha orientado hacia otro campo, la historia de la ciudad de Madrid, en el marco de la historia urbana. Resultado de ello es la obra Madrid, Atlas Histórico de la Ciudad, siglos IX al XX, en 2 volúmenes. Obra premiada reiteradamente por el Ayuntamiento de Madrid y también de referencia obligada para la historia de la capital de España. También en estos últimos años, algunos especialistas, a la hora de estudiar la evolución de la historiografía de las últimas décadas sobre la Inquisición española, le han situado entre los detractores de la Inquisición. Puede servir de ejemplo. Bueno, esto, si no os molesta, no os voy a leer el ejemplo. Ya veremos sobre la marcha a qué se refiere. Vamos a ver algún detalle de publicaciones, participaciones en congresos, etc. Por ejemplo, publicaciones tiene el proceso de configuración y elaboración del índice y expurgatorio de 1583-84. La Inquisición en el encuentro conflictivo de la filosofía moderna con el pensamiento tradicional. La actitud de la Inquisición ante la iconografía religiosa. La censura inquisitorial, inquietud e incertidumbre en el caso de Ramón Llull. La documentación inquisitorial en la Inquisición. Los índices de libros prohibidos. Historia de la Inquisición en España y América. Podríamos estar mucho tiempo leyendo esto. Luego ha participado en congresos como el Simposio Internacional sobre la Inquisición Española en Cuenca, la Inquisición en el sentido inquisitorial en Nueva York, The Inquisition and Bureaucracy, no sé si lo he pronunciado bien, en Chicago, el Seminario Censura e Inquisición, Santander, Literatura Española del Siglo de Oro, Hannover, el Tribunal de la Santa Inquisición de España, Valladolid, Conferencia de la Inquisición Española, Tribunal de Fe, Tribunal de Costumbres en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Creo que ya es momento de que use el tiempo nuestro invitado, lo que yo creo que todos estamos deseando. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y también por eso de ser invitado en... A ver. Bueno, digo que muchas gracias, Rodrigo, y también por estar invitado, ¿no?, en una asociación cultural de Tres Cantos, lugar en que de momento resido, ¿no? Bueno, aparte de esto, también me da un poco de apuro hablar de Inquisición con una cámara delante, porque espero que lo que voy a decir no se utilice contra mí en alguna ocasión. Bueno, en realidad la charla que voy a dar hoy va a hablar en general de Inquisición, pero con algunas especificaciones sobre la Inquisición española. Pues realmente el tema de Inquisición es un tema tan extenso
desde el punto de vista temático y desde el punto de vista cronológico, que se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces realmente, como no sé la curiosidad que hay sobre el tema, pues se me ha ocurrido, la curiosidad concreta que hay sobre el tema, pues se me ha ocurrido, pero yo no tengo la culpa. No hay un micrófono. Sí, claro, así, ¿no? Si esto... Perdón, que eso es solo para la cámara. No la nuestra, sino del local. Tiene unos micrófonos, pero no sé si lo digo bien, porque no entiendo, ecualizan bien o lo que sea, pero claro, se hacen muchos ruidos y muchas reverberaciones y por eso no los utilizamos. Espera, Rodrigo, es que yo creía que esto era un micrófono inalámbrico que me servía para... Entonces voy a intentar que se me oiga, ¿no? O sea, hay personas allegadas que me dicen cuando estamos en una conversación normal, gritas demasiado, ¿no? Entonces a ver si ahora que necesito gritar demasiado, entonces lo consigo. Estaba diciendo que la charla de hoy se va a centrar en Inquisición y que como es un tema tan extenso y tan variado, incluso cronológicamente tan amplio, que se me ha ocurrido picar un poco de distintos sitios, ¿no?, para ver la curiosidad que tienen sobre la Inquisición. Y esos sitios en que voy a picar va a ser un poco en el mismo hecho de la Inquisición y luego de la Inquisición con apellido, ¿no?, que es la Inquisición española. Un apellido que es muy curioso porque a veces se ha confundido el apellido con el nombre y se ha tendido a identificar justamente el fenómeno inquisitorial con España, cosa que es completamente falsa, ¿no? Entonces, esa idea falsa de la Inquisición, de la identificación entre España y la Inquisición, pues en realidad está basada en este otro tópico que es un tópico de los orígenes. Cuando pongo ahí la institución, la Inquisición es una institución arbitraria, sanguinaria y codiciosa. Como definición es perfecta, como rigor histórico veremos que tiene mucho que revisar. Pero en realidad esta imagen de la Inquisición está muy arraigada, diríamos, a nivel popular, de tal forma que es difícil separar la idea más objetiva de Inquisición de esta imagen que, como digo, es desde los orígenes. Desde los orígenes en el caso de la Inquisición española, porque estos fueron los calificativos que pusieron los conversos que protestaron ante el papado en 1480, es decir, 2 años después de crearse la Inquisición y justo cuando empezó a actuar en la ciudad de Sevilla, precisamente para que... A ver. No tiene muy buen sonido, pero es lo que... Baja el volumen del amplificador. No, es que no podemos tocarlo, no tiene prohibido. ¿Dónde te lo pongo para qué? ¿Cuál se utiliza más? ¿Este? Mira, a ver, este sí. No, son iguales, si es de problema de... A ver. A ver. ¿Se oye? Pero quizás demasiado, ¿no? Sí, es que tiene eco, pero... Esto parece ahora una verbena. ¿Qué preferís? ¿Lo dejamos sin micrófono? No sé si al final lo oían o no. ¿Mejor ahora? Bueno, las cosas hay que decirlas altas y claras, ¿no? Bueno, entonces, como decía, esta idea de la Inquisición nace con la Inquisición española, porque los conversos, que fueron los afectados, protestaron a Roma y describieron, ¿no?, y además lo describieron también, que lograron que temporalmente el Papa Sixto IV se echase atrás en los poderes que había dado sobre la Inquisición recién creada, ¿no?, a los reyes católicos. Pero luego esta idea original
se fue, diríamos, agrandando con motivo de los conflictos religiosos. Lo que les pongo aquí es una muestra de algunos de los panfletos que circularon en la disputa entre católicos y protestantes, uno de los cuales, el que tenemos, el que tienen a la izquierda de su pantalla. El texto, diríamos, el título completo diría: merecida recompensa del diabólico Papa y de sus cardenales, ¿no? Y la imagen lo que representa es varios cardenales y el propio Papa ahí colgados del cuello. Y luego tampoco los católicos se cortaron, y entonces en la otra imagen era el Lutero de las 7 cabezas, es decir, el Lutero de los pecados capitales. Esta polémica o esta guerra de panfletos llegó también a la propia Inquisición, y aquí vemos un poco los defensores. Ven en la parte derecha de la imagen, ¿no?, un obispo, varios frailes y otros fieles, y en la parte izquierda aquellos que eran enemigos de la implantación de la Inquisición y de los edictos imperiales que había promulgado Carlos V para implantar precisamente en los Países Bajos esa Inquisición. En realidad, podemos decir que esta imagen tópica es no muy exacta desde el punto de vista histórico, pero lo que hace es recoger algunos de los atributos que la Inquisición tiene a la hora de enfrentarse al delito en el cual estaba especializada, como se nos ha recordado en la presentación, era el delito de la herejía y los métodos que utilizaba contra ellos. Pero estos métodos se empezaron a establecer desde el propio origen de la Inquisición. Aquí les he puesto unas cuantas disposiciones, no tanto para ir repasando una a una, sino para que vean un proceso de unos 80 años, ¿no?, entre el Concilio de Verona y la bula de 1259 de Alejandro IV, que es el periodo en el cual se va formando la Inquisición, la primera Inquisición, que es la Inquisición papal, y que tiene como objetivo la lucha contra los albigenses, y que se empieza a establecer fundamentalmente en el sureste de Francia, en Languedoc, ¿no?, porque era una región mucho más culta, mucho más avanzada, con mucha más actividad comercial que el resto de Francia, y entonces también los reyes que entonces apenas gobernaban, ¿no?, Felipe Augusto, que apenas gobernaba un trocito, ¿no?, que es la región en torno a París, l'Île-de-France, ¿no?, entonces pues resulta que tenía envidia de esos mediterráneos, ¿no?, como entonces ya el Mediterráneo y el norte estaban en pugna como ahora, entonces tenía envidia porque eran más cultos y más avanzados. Y además los albigenses se habían constituido en una iglesia dentro de la iglesia, es decir, tenían sus propios obispos, tenían sus propios jerarcas y tenían multitud de fieles. Y entonces al papado también le interesaba combatir esa herejía de albigense o cátara. Y por eso se va a idear la Inquisición, y por eso se va a ir poniendo en marcha. Pero ven que se pone en marcha pasito a pasito. Primero son los obispos, a los cuales se les dice, o se les recuerda, porque en realidad es una de las funciones episcopales, excluir de la Iglesia a aquellas personas que no aceptaban, ¿no?, las verdades de fe de la misma. Entonces eso era jurisdicción episcopal. Lo que pasa es que ahora el papado en estos años se va a quedar con ella, va a crear delegados papales para que vayan a predicar contra los herejes e incluso a juzgarlos y a condenarlos, entre ellos los primeros los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, que era un canónigo de un pueblo de Soria, ¿no?, del Burgo de Osma, le llamó el Papa para que fuese al sur de Francia a predicar contra los albigenses, ¿no? Entonces, a lo largo de estas bulas, pues va esa institución que nace para combatir a la herejía, se va configurando desde la jurisdicción episcopal, se va a convertir en jurisdicción papal. Y entonces, en lugar de los obispos, van a ser los inquisidores, como delegados papales, los que se van a hacer cargo de la lucha contra los herejes. Y se le va dando prerrogativas. La primera, desde el punto de vista jurídico, la base de lo que luego va a hacer la Inquisición es esa disposición de 1199, ese decretal, ¿no?,
en el cual se convierte la herejía en crimen de alta traición, de lesa majestad, que era adaptar la legislación eclesiástica a la última legislación del Imperio Romano del siglo V, donde estaba penada con las penas más duras precisamente esa alta traición del Estado. Y es curiosamente una disposición civil del emperador Federico II la que introduce el fuego, ¿no? Ese título que yo le he puesto a la conferencia, la condena al suplicio, a muerte, ¿no? A ser quemados vivos, es justamente de este decreto de 1224 y tiene coherencia con la gravedad del delito convertido unos años antes en el delito de lesa majestad. Y posteriormente vemos cómo entra en la bula de Inocencio IV, cómo entra la tortura en el proceso judicial. Ahí es donde se regula por primera vez en el derecho canónico, se regula precisamente la tortura. O sea que vemos que esos elementos, ¿no?, que luego han pasado a la imagen popular de la Inquisición tienen un cierto fundamento histórico. Es que son modos de actuar de la Inquisición. Lo que ya es una exageración es decir que era completamente arbitraria y codiciosa, que lo que perseguía la Inquisición española era el patrimonio de los conversos, ¿no?, para hacerse ricos ellos. Esa institución que nace, como hemos visto, en esos finales del siglo XII y primera mitad del siglo XIII, es una institución con unos rasgos muy característicos y muy definidos que voy a tratar de condensar, porque lo que hay, diríamos, los enunciados que hay desarrollados nos darían para un pequeño librito de unas 60 o 80 páginas, ¿no? Entonces no les voy a leer ese libro, sino lo voy a tratar de resumir. ¿Me lo agradece, no? Bueno. Entonces, tribunal eclesiástico. Nace la Inquisición como tribunal eclesiástico. Luego en España diríamos que eso se mezcla un poco más, ¿no? Especializado en un delito, que es el delito de herejía. Y la herejía es sencillamente tener ideas erróneas, ¿no?, sobre las verdades que la Iglesia defiende y adherirse a ellas, no ser pertinaz, ¿no? Entonces, las dos cosas, los errores en la cabeza y la adhesión personal a esos errores en la voluntad. Y además había que ser cristiano bautizado. O sea, un infiel no podía ser hereje, tenía que ser cristiano bautizado y entonces podía incurrir en ese delito de herejía. No solamente es una institución nueva, especializada en este delito, sino que inicia un procedimiento judicial distinto al que entonces era el más extendido, que era el germánico. Bueno, no voy a explicar lo del germánico, pero voy a intentar que se me entienda lo de proceso inquisitivo. Inquisitivo viene de inquisitio, que es indagación en latín. Bueno, entonces lo que quiere decir esto es que el juez que es nombrado como inquisidor tiene capacidad para indagar cuando tiene noticia de que se ha cometido el delito de herejía. En el derecho germánico el juez no indagaba. El que tenía que presentar las pruebas contra el acusado era el acusador. Y entonces ahora ya entre el acusado y el acusador está el juez y aparece luego la figura del fiscal, que tampoco en el derecho germánico existía. Esto es derecho romano adaptado a una circunstancia de carácter religioso y de carácter eclesiástico. Entonces, cuando el juez, el inquisidor, recibía denuncias o acusaciones o sospechaba que, entonces empezaba a indagar y si veía algún sospechoso, entonces lo mandaba a encarcelar y se iniciaba un proceso. Vamos a ver en el vídeo un proceso de inquisición y entonces espero que quede más claro todo esto. Como todo el derecho inquisitivo, no solamente el eclesiástico sino el civil, se partía no de la presunción de inocencia, eso es un invento a partir del siglo XVIII, ¿no?, de las críticas que se hace al sistema judicial, ¿no?, que hace Beccaria. Entonces,
pero hasta ese momento se partía del presupuesto de que el reo era culpable y había que conseguir la prueba más importante, que era la confesión del reo, tanto en el derecho penal civil como en este inquisitivo, ¿no?, de tipo religioso. Y para conseguir esa prueba de la confesión del reo, en el proceso se introdujo la tortura. Entonces la tortura no es un castigo, una pena por el delito, sino es un elemento en la fase probatoria de la culpabilidad del reo. Veremos qué elemento también en el propio vídeo, porque es un proceso que, aunque es por causas no excesivamente importantes, sin embargo resulta que se le somete a tormento al reo. El secreto de todo lo que pasaba dentro del tribunal, teóricamente dentro de las cárceles. Lo que pasa es que solamente la Inquisición penaba cuando se hablaba de lo que, si era posible, porque las cárceles antes no, las cárceles secretas propiamente eran en las cuales estaba el reo mientras duraba el proceso. Luego ya si se le condenaba a cárcel, las cárceles a veces eran ya un poco relajadas, ¿no? Pero aquellas en las que estaban, mientras el proceso se estaba incoando, el secreto era un elemento fundamental, porque del Tribunal de Inquisición no tenía que salir nada. Y también, en un sentido más estrictamente judicial, el secreto quería decir que al reo propiamente no se le decía hasta muy avanzado por qué estaba allí detenido, hasta muy avanzado el proceso. Y luego la acusación del fiscal, que era mediante la cual se le transmitía, ¿no?, las acusaciones que había contra él, en realidad descontextualizaban lo más posible esas acusaciones para que el reo no pudiese tener ni idea de quién le acusaba, etcétera, porque claro, en la fase de prueba él podía rechazar determinadas acusaciones si adivinaba quién las había hecho, porque se supone que entonces era un enemigo suyo, o también si era capaz de interpretar de una forma distinta y que convencía a los inquisidores esas acusaciones, ¿no? Y luego, una de las cosas que curiosamente yo creo que no se le ha dado demasiada importancia, y veremos al final de esta charla un cuadro donde veremos la importancia que esto tiene, es la condena por sospecha. En Román Paladín, esto quiere decir que a una persona, iba a decir se le podía condenar, no, a muchas personas, a un 27% de aquel periodo entre mediados del 16 y principios del 18, en los cuales hay contabilizados y tabulados unos 40.000, 45.000 procesos, el 27% de esas personas, de esos procesos, es de reos que fueron condenados sin probar plenamente el delito. Y la fórmula que se utilizaba era condenado por sospecha de leve sospecha, de vehementi, grave sospecha. Galileo, aunque no venga al caso, lo traigo, fue condenado así, en el segundo proceso de 1632, de grave sospecha de herejía. Y él tuvo que adjurar de sus errores. Y esos errores de los que tuvo que adjurar fueron, por ejemplo, el heliocentrismo, porque parece que iba en contra de la Sagrada Escritura. Bueno, entonces la condena por sospecha, me parece que estos dos últimos aspectos, hubo un momento que unas cortes aragonesas, 1518, pidieron al Papa, que entonces era León X, que acabase con estas dos prerrogativas de la Inquisición: el poder condenar por sospecha y el secreto de todo el proceso judicial. Y lo consiguió. Lo que pasa es que luego el Papa se tuvo que, como en anteriores ocasiones, echar marcha atrás, porque los consejeros de Carlos V no podían consentir esa situación. Realmente, si la Inquisición española se hubiese perdido esas prerrogativas, no hubiese durado los 350 años que duró, ¿no? Y luego, bueno, entre ya propiamente las condenas están esas dos que he dicho: sospechoso grave, sospechoso leve, y luego por haber incurrido en herejía. Pero aquí
entrar en un montón de matices, porque uno podía estar convencido de sus errores, defenderlos hasta el final y se iba a la hoguera. Uno podía estar convencido de sus errores y reconciliarse con la Iglesia y se libraba de la hoguera, ¿no? Si había reincidido, aunque se arrepintiese, el arrepentimiento le servía para reconciliarse con la Iglesia, pero no le privaba de la pena, sino que si uno ya había cometido herejía y luego era otra vez juzgado por herejía, sobre todo no delito, diríamos, no por cosas como esta que vamos a ver, sino más graves, entonces ya inevitablemente se le iba a condenar a la hoguera. Penas pecuniarias, galeras, cárcel, prohibición de enterramiento en lugar sacro, y entre las espirituales la excomunión, es decir, pero ya ni siquiera los inquisidores comulgaban, sino que cuando uno incurría en ese delito ya automáticamente, ¿no?, caía en excomunión, estaba separado de la Iglesia. Y además, sobre todo, la deshonra, ¿no? La deshonra, que era muy importante, porque no solamente era privación de la imagen a nivel familiar, a nivel personal, sino que era privación de derechos civiles. No, bueno, en esos 3 epígrafes espirituales, materiales, corporales, he tratado de sintetizar un poco estas diversas penas de la Inquisición. Esto que he dicho, grosso modo, sirve tanto para la Inquisición española como para la Inquisición medieval. Digo grosso modo porque incluso desde el punto de vista del derecho va evolucionando a lo largo de los siglos XIII y XIV y posteriormente mucho más todavía en el siglo XVI y XVII. Pero la creación de la Inquisición española va a suponer una innovación importante. Por una parte, lo que era el aparato judicial, el derecho que regía el proceso y las prácticas las va a heredar de la Inquisición medieval. Pero la Inquisición española, además, podríamos decir que la creación va a ser rupturista. Estas primeras epígrafes que les pongo aquí tienen que ver con el contexto en el cual se gestó la creación de la Inquisición española. Este papa que ven aquí es Sixto IV, rodeado de algunos familiares, porque fue un papa muy nepotista y en una situación muy delicada. Estaba a muerte con la República Veneciana, porque en abril de ese año había habido un atentado contra los dos hermanos Médici, ¿no?, Lorenzo y Pedro, y habían asesinado en la catedral a Pedro, y parece que el Papa, si no colaboró, por lo menos se hizo el loco sabiendo que se preparaba ese atentado contra los dirigentes florentinos, ¿no? Entonces, lo digo porque seguramente ese contexto favorece a los reyes católicos cuando piden la bula para la creación de la Inquisición y para darles las prerrogativas que les dio. Entonces, por una parte, España en ese momento, España, porque afectaba tanto a la corona de Aragón como a la corona de Castilla, tenía el problema de los conversos. En 1391 había habido unas importantes matanzas de judíos en las principales ciudades donde había judíos, de tal forma que se redujeron casi a la mitad los judíos que había en España. Muchos de ellos se convirtieron, y aquí nace el problema de los conversos, porque los cristianos dudan de si la conversión es real o es falsa, y lo único que hacen es fingir que profesan la nueva fe, y luego en secreto lo que hacen es en realidad el profesar su vieja religión judía y seguir con sus prácticas rituales y ceremoniales, ¿no? Bueno, se fue incrementando el problema de los conversos y se mezcló con alguna campaña antisemítica, ¿no?, que se monta a mediados del siglo XVI, especialmente un fraile franciscano, Alonso de Espina, que monta una campaña y escribe un libro incluso diciendo que la asistencia de los judíos y los conversos en España, porque durante el siglo XV hasta la expulsión de 1492 y después de las conversiones coexisten los dos. La Inquisición no se creó contra los judíos, se creó contra los conversos, pero también había judíos hasta que se les expulsa en el año 1492, ¿no? Y entonces la existencia de estas distintas culturas y distintas religiones eran un semillero de herejías, según la opinión de Alonso de Espina.
A partir de la muerte de Alfonso XI en 1350, el reino de Castilla entra en un proceso de inestabilidad política que va a durar prácticamente hasta 1464, cuando se resuelve el conflicto, cuando se resuelve el conflicto entre Juana de Beltraneja y Isabel la Católica. Y dentro de esta inestabilidad, la lucha de las ciudades por el control de las ciudades, porque realmente, debido a la trayectoria de todo el largo proceso de recuperación de territorios, ¿no?, a los reinos islámicos, las ciudades eran el fuerte, podríamos decir, del territorio de la corona de Castilla, y entonces el poder de las ciudades era muy importante controlarlo, y ahí se enzarzan judíos contra conversos. Incluso en Toledo se aprueba una disposición en 1449 según la cual se prohíbe tener cargos a los conversos, ¿no? O sea que las cosas estaban, digamos, muy complicadas. Y cuando los reyes católicos deciden pedir la bula de 1478, todavía la guerra militarmente ya se había resuelto, en la batalla de Toro se había resuelto el conflicto entre Isabel la Católica y la Beltraneja, pero todavía no se había firmado el acuerdo entre el rey de Portugal y los reyes de España, ¿no?, el Tratado de Alcasovas, que resolvía el conflicto militar. O sea que realmente cuando la reina va a Sevilla en el 77 y entonces le calientan las orejas de que los conversos están preparando un complot y que que hay que crear la Inquisición, pues es muy receptiva por el propio clima a pedir al Papa la creación de la Inquisición. Y esta Inquisición se crea con esa bula del 1 de noviembre de 1478, y aquí tienen un poco las fechas siguientes, ¿no? Los primeros inquisidores se nombran en septiembre de 1480, empiezan a actuar en Sevilla. El primer auto de fe es de febrero de 1581. En esa ocasión únicamente fueron quemadas 6 personas. Digo únicamente porque luego aumentó la represión, los conversos se dispersaron, se fueron creando en Jaén, en Córdoba, en Ciudad Real, distintos tribunales, etcétera, etcétera, para ir detrás de ellos. En 1483 se nombra inquisidor general, pero no de toda la Inquisición, sino de Aragón, a este fraile dominico Tomás de Torquemada, que por cierto era de familia de conversos, y se implanta en el 484 en Aragón. En Aragón había habido Inquisición medieval, papal, pero no en el Reino de Castilla. Y entonces en Aragón se van a resistir a la nueva Inquisición precisamente, ¿no?, porque ellos habían tenido ya una Inquisición y parece que no se había funcionado tan mal. Y veían un intento de opresión castellana en el hecho de... Pero fue Fernando el Católico, que en realidad era rey de Aragón, ¿no? Entonces, el que se empeñó en introducir la Inquisición en Aragón. Y luego se convierte la Inquisición, sin perder la naturaleza de tribunal eclesiástico, en un organismo de la corona. Se convierte en un consejo de la monarquía. En la forma, diríamos, organismos centrales de la corona eran los consejos, que son los que asesoraban al rey en el gobierno. Pues esto que pongo ahí, Consejo de Inquisición o la Suprema, es que asimila la Inquisición a uno de las instituciones, ¿no?, del alto gobierno de la monarquía, como eran los consejos. De ahí que algunos historiadores, como el lamentablemente desaparecido, ¿no?, Tomás y Valiente, hablaba de un tribunal con naturaleza mixta. Por una parte, ¿no?, por el fundamento del nombramiento de los inquisidores, del derecho, ¿no?, que utilizaba, era religiosa, pero al mismo tiempo era como un organismo dentro de la administración del Estado. Bueno, no les concedió, únicamente señalaré de la bula un elemento muy curioso, y es que les dio facultad a los reyes para nombrar y destituir a los inquisidores. Es decir, cosa que era una prerrogativa papal. Y esa es una de las primeras cosas que el propio Sixto IV se da cuenta de que se le ha ido la mano, y por eso en 1482, en enero en primer lugar, y en abril de 1482, trata de, promulga sendas bulas
diciendo que bueno, que hay que reconducir la Inquisición a la jurisdicción episcopal y que ellos se encargarán, ¿no?, de nombrar inquisidores, etcétera, etcétera. Pero las presiones de la corte española invalidan esas bulas. Bueno, en ese proceso de expansión, ¿no?, que mencioné hace un momento, ¿no?, de cómo de Sevilla, ¿no?, se van creando en otros lugares, pues surgen también otra característica, otra peculiaridad de la Inquisición española, y es que estaba organizada por distritos, al frente del cual había un tribunal donde podía haber 2 o 3 inquisidores, y eran distritos territorialmente fijados, cosa que en la Inquisición medieval no había, ¿no? Había inquisidores en distintas ciudades, pero esos inquisidores no tenían un territorio bajo su jurisdicción. Y en el caso de la Inquisición española, como vemos por este mapa, ¿no?, efectivamente sí que se crean los distritos. Así pues, el hecho de convertirse en un organismo, en una institución vinculada a la monarquía, la centralización y el nacimiento de los distritos serían 3 características que tiene la Inquisición española que no tiene la Inquisición medieval, pero que sí que va a tener la Inquisición que va a revitalizar Pablo III en 1542, como veremos al final de esta charla, si no estamos todos agotados, ¿no? Bueno, entonces la Inquisición, como ven, tuvo una larga vida, entre 1480 y 1534. Y entonces en esa larga vida no hay distintos periodos. El de más actividad es el primer periodo. En el Tribunal de Toledo, que es donde están estudiados caso a caso, el 25% de los procesos que hubo a lo largo de todo y el de Toledo se creó pronto, se creó en 1484, el 25% se dieron en ese periodo entre 1480 y 1520, que es cuando la Inquisición se centró en los conversos. Parece que esa, comillas, clientela se empieza a agotar a principios del siglo XVI, es cuando se produce la crisis de las bulas que he comentado en 1518, incluso, ¿no?, a la muerte de la reina Isabel Católica se divide otra vez la Inquisición de Aragón por un lado y la Inquisición de Castilla por otro, y entonces diríamos que hubiese sido un momento crítico y un momento justo para acabar con la Inquisición. Pero se adaptó a los nuevos tiempos, encontró nuevas formas de herejía y especialmente entre el 1550 y 1640 nuevamente, ¿no?, se produjo un aumento muy notable de los procesos judiciales y un endurecimiento de la Inquisición. Lo de tiempos recios lo decía Santa Teresa, que ella misma fue objeto de una indagación y de un inicio de un proceso inquisitorial. Lo que pasa es que le caía muy bien al inquisidor general, a Gaspar de Quiroga, y parece que eso pues hizo que los inquisidores de Sevilla parasen los pies, ¿no? Lo de tribunal de fe, tribunal de costumbres, quiere decir que la Inquisición se convierte de un tribunal que juzga delitos contra la fe en un tribunal que juzga la conducta moral y de los fieles, ¿no? Entonces extiende su abanico. Y he titulado el siglo XVIII y hasta principios del XIX, cuando desaparecen las luces y las sombras, un poco por jugar con la denominación de la propia Ilustración, y porque en realidad es un tribunal de luces y sombras. En el siglo XVIII, en la década de 1720, parece que resucita y vuelve otra vez a condenar a muchos conversos y vuelve a condenar a las llamas al 22% de los que juzgó, etcétera, etcétera, ¿no? Y además está resistiéndose al cambio de las reformas de la Ilustración en España, y por eso lo de las luces y las sombras, ¿no? Y finalmente, por un decreto de 1834, desapareció. La última víctima, que fue en 1826, no fue víctima de la Inquisición, pero se dice que fue víctima de la Inquisición. Lo dejamos aquí. Pablo III, en 1542, renueva la Inquisición. Pero antes de ver esta Inquisición renovada, vamos a intentar ver, ¿no?, a ver cómo podemos hacer esto. Así. Si es desconocido, no sé yo si nos va a funcionar esto. Así.
Este es un proceso real, ¿eh? Está sacado de la documentación. Si quieres apagar. Proceso contra Juan de Mondéjar Cas. Al muy reverendo y magnífico señor don Diego Hervías, cura de Villanueva de la Jara, comisario del Santo Oficio. Muy magnífico señor, en este Santo Oficio hay relación que un Juan de Mondéjar dijo en presencia de ciertas personas que no se había de rezar a los santos. Y porque queremos saber la verdad, conviene que examine quién es el susodicho y qué palabras dijo, lo cual, sellado y firmado, lo enviará a este Santo Oficio con persona de confianza. 3 de mayo de 1580. En la ciudad de Cuenca, habiendo visto los señores inquisidores la información y culpa que resulta contra Juan de Mondéjar, vecino de Villanueva de la Jara, dijeron que su voto y parecer es que este rey sea preso donde quiera que lo hallare, aunque sea en iglesia, monasterio u otro lugar sagrado, y así preso y a buen recaudo de secuestrar todos sus bienes, muebles y raíces, los quiera que los tuviera y los hallares, y lo traer a las cárceles de este Santo Oficio y lo entregar al alcaide de ellas. 9 al 8 de 1580. Hernán Guerra, alguacil de este Santo Oficio, trujo preso a las cárceles secretas a un hombre que se dijo llamar Juan de Mondéjar y lo entregó al alcaide, el cual lo cató y miró, y no se le halló dineros ni otras cosas que las prohibidas por la instrucción, y lo firmó ante mí Pedro Pérez Notario. 20 de agosto de 1580. Del doctor Hervías, cura de Villanueva de la Jara, al doctor Arganda, del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca. En lo que toca a la averiguación de nuevos delitos, he hecho la diligencia que he podido, informándome de las personas que él más familiarmente comunicado. María de Alcañamate dijo que habrá poco más o menos 3 años, estando en tu casa en la cama, enferma, y llegándola a visitar Juan de Mondéjar, vio que alrededor de la cama, esta que declara tenía muchos papeles e imágenes de santos, y que el dicho Juan le dijo: ¿qué cercada estáis de papelejos? Y esta respondió: calle señor, no diga eso, que parece que aterroriza. Y el dicho Juan tornó a decir que allá en Italia no hacen caso de estos papeles, sino de solo Dios, y a él solo se ha de hacer oración. Ana García dijo que estando Juan de Mondéjar a las puertas de esta que declara, tratando con otras gentes que allí estaban, le oyó decir que no se le daba nada por ver imágenes, que más quería ver imágenes con rebozo, y que al parecer de esta que declara quiso decir ver mujeres que no imágenes. María de Santiago dijo que de lo que se acuerda es que desde la casa de Melchor García le oyó decir que aunque le llevasen a ver imágenes, que se le van más los ojos a una mujer que tuviese rebozo, y que así como lo dijo, se rieron todos. Esperanza López dijo que le oyó decir que era buena Italia porque allá no había bulas y las indulgencias se daban de balde y que tampoco pagaban diezmos. Isabel Ruiz dijo que por descargo de su conciencia declara que habrá 13 o 14 años que Juan de Mondéjar, tratando de difuntos, dijo que usaba a las gentes cuando se morían, dejar sus haciendas en decir misas, que cree que no aprovechaban sino para limosna, que llevar el bien delante es mejor que no llevarlo a las espaldas. 9 de agosto de 1580. En la ciudad de Cuenca, estando el señor inquisidor don Arganda en este Santo Oficio, mandó traer de las cárceles a un hombre que dijo llamarse Juan de Mondéjar, labrador, vecino de Villanueva de la Jara, de edad que dijo ser de 47 años, casado con Catalina Pérez, y de ella tiene los hijos siguientes: Juan de 8 años, Inés de 3 años y medio, y Juana Zapata de 5 años. Dijo que se tiene por cristiano viejo, limpio de toda raza y mácula de judío, moro ni converso, y de toda secta dañada, y que en su linaje ha habido muchas personas que han sido oficiales de la Inquisición. Dijo que es cristiano bautizado y confirmado, y que se acuerda de su confirmación y oye los domingos misa y las fiestas de guardar, y se confiesa y comulga en los tiempos que manda la Santa Madre Iglesia. Signos en latín y santiguos en romance, y dijo las 4 oraciones a la Iglesia en latín bien dichas, y los 10 mandamientos razonablemente. Preguntado, dijo que estaría hasta la edad de 14 o 15 años en aprender a leer y a escribir, y que después hasta los 20 en cuidar la hacienda de sus padres. Dijo que no ha estudiado ninguna ciencia y que tiene 3 cuerpos de las obras de Fermín de Granada y Contentus Mundus y otro libro que se intitula Los Sermones de San Miguel. Muerto su padre, se fue a Italia debajo de la bandera del capitán Melilla, compañía de alcauteros, y fueron a desembarcar a Génova. Y que la mayor parte estuvo en el Piamonte, siendo Callares, el duque de Alba, el marqués de Pescara, el duque de Sesa, don Fernando de Gonzaga, y que estuvo allá el tiempo de 9 a 10 años. Dijo que trataba poco con los de las otras naciones, alemanes, italianos y flamencos, porque no los entendía,
y que suplica a su señoría que se haga cargo de que se le hizo una prisión mutua y que este confesante, muy emparentado de gente muy principal y Pilato, fue mandado a volver a su cárcel. 2 de agosto de 1570. En la ciudad de Cuenca, estando el señor inquisidor doctor Arganda en la audiencia de la tarde, mandó a ella al dicho Juan de Mondéjar y se le dijo que el alcaide ha hecho declaración que pide audiencia, que ella está, que vea para qué la quiere. Dijo que es verdad que ha pedido la dicha audiencia, que lo que tiene que decir a su señoría es que este confesante no haya en sí cosa contra la fe, antes todo pelo de cristiandad. El confesante dijo que cree que la cuaresma pasara, estaba en casa de Juan Pardo y presente Juana Martínez, su mujer, y Teresa Sánchez, dos hijas de la dicha Juana Roncella. Acabando de leer un capítulo de Fray Luis de Granada, este confesante tenía mano en el pecho y tosía mucho. Y la dicha Teresa le dijo que había una devoción muy buena para la tos, que era rezar 3 Ave Marías y 3 Pater Noster al señor San Lope y tener su imagen. Y a este propósito, este confesante dijo que le parecía que la oración había de ser a Dios y después poner por intercesores a los santos, y que la dicha Teresa replicó: luego no hemos de rezar a los santos. Y este confesante: válgame la Santísima Trinidad, yo no le digo que no puede llamar por intercesor a un santo. Y le debió de decir que la oración se le había de hacer a Dios y poner por intercesores a los santos, y la susodicha le tornó a replicar, y que éste respondió enojado por parecerle tentativa, y que a una mujer vieja sacalla de sus cosas es terrible cosa, y que si a lo que allí dijo erró protesta la enmienda, de ello pide penitencia con misericordia. Fue mandado volver a la cárcel. Ilustres señores, parezco ante vuestras mercedes y acuso criminalmente a Juan de Mondéjar, que está presente, y premisas las solemnidades necesarias de derecho. Digo que siendo el susodicho cristiano bautizado, y como tal, habiendo gozado de las gracias y privilegios que los fieles católicos deben gozar, con poco temor de Dios, ha hereticado y apostatado de nuestra santa fe católica, pasándose y estando en la falsa y reprobada secta del perverso Martín Lutero y secuaces. Y en aprobación de la dicha secta, estando con ciertas personas que trataban de ciertas devociones, pretendiendo apartarlas de las dichas devociones y dogmatizarlas en los errores y herejías de la dicha secta, les dijo que no había para qué rezar ni hacer oración a los santos, que ellos no podían nada sino solo Dios. Y como muy edificado en el dicho error, todavía el dicho Juan se afirmó en su parecer que aun a Nuestra Señora no se había de rezar, cuanto más a los santos. Y dijo que dejar sus haciendas las gentes cuando se morían en decir misas, que creía que no aprovecharía sino para limosna. Y mostrando a sí mismo sentir mal de las bulas e indulgencias, dijo que en cierta parte no se usaban bulas, que era dar dinero al rey. Y andando con herejes y secuaces muchos años, teniendo con ellos familiar conversación, y sabiendo que creían los dichos errores como encubridor de herejes, los calló y dejó de manifestar al santo oficio de la Inquisición, porque no fuesen castigados por sus delitos. Por tanto, pido y suplico que, habida mi oración por verdadera, declaren al susodicho haber sido y ser hereje apóstata, y que el susodicho sea puesto a quisión de tormento hasta tanto que diga y declare enteramente la verdad. A las dichas acusaciones dijo que él no podía decir otra cosa de sí ni de nadie si no fuese levantando falsos testimonios, y que esta es la verdad para el juramento que hizo. Dijo que nombraba por su declaro al licenciado Juan Noguerol, que luego fue mandado entrar el licenciado Noguerol, y le fue dicho cómo el susodicho le había nombrado por su letrado, si lo quería ser, y habiendo dicho que sí, le fue recibido juramento, so cargo del cual prometió que con todo cuidado defenderá a Juan de Mondéjar y guardará secreto de todo lo que viere y oyere. 18 de octubre de 1980. En la villa de Villanueva de la Jara, el ilustre doctor Herbías, consultor y comisario del Santo Oficio, hizo parecer ante sí a los siguientes testigos presentados para los descargos de Juan de Mondéjar. Martín de Higuera, clérigo, dijo que conoce al dicho Juan desde que era niño y que lo tiene por buen cristiano muy devoto de los santos, y como tal muchas veces le ha visto haciendo oración de rodillas con mucha devoción, y algunas veces por espacio de 2 o 3 horas y con lágrimas en los ojos. Pedro de Monteagudo, familiar del Santo Oficio y regidor de la dicha villa, dijo que a más de 30 años conoce al dicho Juan y que le ha visto siempre ejercitarse en cosas virtuosas y vivir cristianamente oyendo misa los días de precepto, y muchos de ellos que no lo eran. Que este testigo le ha visto andar las estaciones por las iglesias y altares para ganar las indulgencias y en otros jubileos. Que el dicho Juan, siempre que pasaba por delante de donde había imágenes de santos, hacía la reverencia que se acostumbraba. Un día de la Padilla, monja novita,
debido venir muchas veces a oír misa. Mari Gómez Picasa, nunca lo dicha del monasterio de las Descalzas de Sevilla, dijo que tiene al Víctor Juan de Mondéjar por devoto de los santos, y como tal, le he visto venir muchas veces a la ermita de Santa Ana, donde esta testigo y otras señoras estaban recogidas, y delante de las imágenes le he visto estar hincado de rodillas y con mucha devoción como bueno y católico cristiano. 23 de diciembre de 1580. En la ciudad de Cuenca, habiendo pedido audiencia Juan de Mondéjar ante el señor inquisidor, dijo que quiere suplicar a su señoría, atento que está enfermo, sea servido de despachar su causa con brevedad y tener consideración de que es cristiano viejo y que 10 o 12 deudos suyos son familiares y oficiales de la Inquisición. Pues le he dicho que él trate del descargo de su conciencia, que en este santo oficio se tiene cuenta con el despacho de su negocio. Fue mandado volver a su casa. 9 de julio de 1581. Respuesta del Consejo de la Santa y General Inquisición de Madrid al Santo Oficio de la Santa Inquisición de Cuenca. Christi nobile invocat. Atento a los autos y méritos del proceso, indicios y sospechas que de él resultan contra el dicho Juan de Mondéjar, fallamos que le debemos condenar y condenamos a que sea puesto a quistión de tormento de cordeles y toca de agua, para que en él diga la verdad de lo que está acusado, con protestación que le hacemos que si en el dicho tormento muriere, fuere lisiado, o se siguiese fusión de sangre o mutilación de miembro, sea a su culpa y cargo, y no a la nuestra por no haber querido decir la verdad. Tormento de Juan de Mondéjar. Fue mandado llevar a la cámara de tormento donde fueron los dichos señores inquisidores y fue dicho y amonestado que por amor de Dios diga la verdad. Fue mandado desnudar y poner en el pozo, en el cual rezaba o hablaba entre dientes. Fue mandado atar con los cordeles por los bolsillos y tablas de los brazos y por los muslos y pantorrillas de las piernas con 8 garrotes. Y estando en este término, dijo al señor inquisidor que no le apretase mucho los cordeles de las muñecas de los brazos. Quiere vuestra señoría que diga que soy hereje, no lo siento. Pues le he dicho que diga la verdad. Dicho, ¿qué quiere que diga? Pues le he dicho que no más de la verdad. Dicho que la tiene dicha. Fue mandado dar una vuelta a todos los garrotes. Dicho, ay, Dios mío, dándole la primera vuelta. Fue mandado dar una vuelta no más. Dicho, ay, Dios mío. Oh Dios mío, que tengo que decir. Ay, que no matáis, que me quebrantáis un brazo. Daba grandes voces. Dicho, pues sacadle vuestra señoría conmigo. Jamás tuve ánimo de hereje y la verdad tengo la dicha. Fue mandado dar vuelta al cordel del bolsillo del brazo derecho. Dicho, ay, que me lleváis alterado. Fue mandado apretar el garrote del muslo derecho y darle una vuelta. Dicho, ay, Dios mío, que me quebráis. Prega a Dios que yo sea acabado aquí, si mi ánimo ha sido de ir contra la peste. Fue mandado apretar y dar una vuelta al garrote del brazo izquierdo y nada. Dicho, ay, que tengo muerto ya ese brazo. Quiere vuestra señoría que diga que soy hereje. Nunca me ha pasado por el pensamiento. Siéndole dicho que no se le pedía otra cosa sino la verdad, he mandado dar una vuelta al brazo, sino al muslo izquierdo. Dicho, si quiere vuestra señoría que diga lo que no sé, si dijere alguna cosa, será por miedo del tormento. Siéndole dicho que no se le pide sino la verdad, y mandado dar una vuelta al garrote de la pantorrilla derecha. Dicho, pues señor inquisidor, ¿qué tengo que decir? Fue mandado dar una vuelta al garrote de la pantorrilla derecha. Dicho, ay, que no pensé yo que en la tierra había esto ni aun en el infierno. Fue mandado dar una vuelta al segundo garrote del brazo derecho. Decía muchas veces, ay, Dios mío, ay, mi Dios, que estoy acabado y consumido, Señor misericordia. Fue le dicho que diga la verdad, que es la cama de la misericordia. Dicho, ay, Dios mío, que jamás pequé ni fui contra lo que quiere y enseña nuestra Santa Fe Católica, que injustamente se me da este tormento. Fue mandado dar otra vuelta al segundo garrote del brazo izquierdo. Dicho, ay, muchas veces. Y ya se acaba conmigo que no quieren sino matarme. Hacía ascos y vascas y decía, ay, Dios mío. Prega a su divina majestad que no me haga vuestra señoría decir lo que no me ha pasado por la imaginación hacer. Fue mandado a apretar el cordel. Dicho, ay, muchas veces, ay, acaban conmigo. Ay, Dios mío, que me matan. Y nunca he hecho nada, por Dios verdadero. Señor inquisidor, mentiría yo sin que haber sido hereje. Fue mandado dar otra vuelta al garrote del muslo izquierdo. Dicho, ay, muchas veces. Daba voces y hacía vascas y decía, Señor, yo no sé qué decir. Siendo amonestado que diga verdad,
y no se quiera ver en tanto trabajo, fue mandado poner la toca y echar un cuartillo de agua. Fue echado el dicho cuartillo de agua poco a poco. Fue dicho que diga verdad, dicho que la tiene dicho. Fue mandado dar una vuelta al garrote de la mano derecha de la muñeca. Fue mandado dar una vuelta al garrote del brazo izquierdo. Dicho, ay, 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 ay. Fue dicho que diga la verdad y se le aflojarán los cordeles. Dicho, aflójenmelos todos que yo la diré. Fue dicho que la comience a decir y se le aflojarán. Dicho, ¿qué quiere que diga? Tengo la dicha. Acaben de una vez conmigo. Fue mandado echar un cordel por el pecho y apretarlo. Fue mandado poner la toca y echar otro cuartillo de agua, y echándole a dicha agua, poco a poco, diciéndole dicho que diga la verdad. Lloraba y daba voces y decía muchas veces, oh Señor y misericordia. Fue mandado volver a echar más agua, y echada mandósela quitar. Fue mandado dar otra vuelta al cordel de los pulgares, siéndole dada, y dicho si quería decir la verdad. Dicho, ah Señor, tengo tanta ganas de decirla que nunca pensé de negarla. Hacía vascas y decía, alabado sea Dios. Fue mandado volver a echar otra poca de agua, y echándosela, acabado de echársela, dicho, acaben ya conmigo por la pasión de Dios. Fue mandado dar otra vuelta entera al cordel de los pulgares. Dicho, oh Señor Inquisidor, no me quieren hacer sino que diga lo que nunca imaginé. Que luego los dichos señores inquisidores y ordinarios dijeron que por ser tarde suspendían por el presente el dicho tormento, con protestación que no le harían por suficientemente atormentar para poder continuar, y así fue quitado del dicho tormento, a lo que el dicho Juan de Mondejas quedó sin visión, y esta diligencia se acabó, dada la hora de las 10, ante mí, Pedro Pardo de Vela, notario. En la ciudad de Cuenca, visto por nosotros los inquisidores contra la herética pravedad y apostasía, un proceso de pleito e causa criminal contra Juan de Mondejas, cristiano bautizado y habiendo como tal gozado de los privilegios de los fieles cristianos, con poco temor de Dios nuestro Señor, y habiendo apostatado y hereticado, fallamos, atentos los santos y méritos del dicho proceso, por la culpa que contra él resulta, habiéndonos con él benignamente y no seguir el rigor del derecho, le debemos mandar y mandamos salga al auto público de la fe en forma de penitente con una vela en las manos. Le mandamos a jurar y que apure públicamente de vehemencia los errores de que ha sido acusado y toda otra cualquier especie de herejía, y esté recluso por tiempo de 4 años, durante los cuales confiese y comulgue las 3 Pascuas del año. Más le condenamos en 50.000 maravedíes para los gastos extraordinarios de este santo oficio. Y por esta nuestra sentencia definitiva, juzgando así, lo pronunciamos, sentenciamos y mandamos. Bueno, no es un relato novelado de un proceso, sino que los textos que leía son los textos originales. Ese libro, ¿no? Ese manuscrito que pasaba en la página es el proceso de esta persona conservado en el Archivo Diocesano de Cuenca, porque allí es donde se conserva la documentación del tribunal que estuvo establecido en la propia ciudad de Cuenca, y es uno de los archivos que se conserva más íntegros de todos los archivos de la Inquisición, ¿no? Hemos visto un poco las distintas fases. Cuando diríamos, iniciado la recogida de testimonios y eso, se le acusa formalmente, ¿no?, de herejía, etcétera. Además, ven que exagerando mucho las cosas, ¿no?, que había conversado familiarmente con los de otros pueblos alemanes, ¿no?, y otras gentes con las cuales había convivido en la guerra de Italia. Esa era la acusación del fiscal, y a partir de ahí empezaba la fase probatoria, y entonces ahí se le nombraba un abogado al cual preferentemente se le aconsejaba que le convenciese al reo de que dijese la verdad y que se reconciliase con la Iglesia, ¿no? Y luego ya el tormento, ha salido un documento de la Suprema de Madrid diciendo que autorizaba, y es porque ya desde mediados del siglo XVI, para someter a tormento, los tribunales locales tenían que pedir permiso a la Suprema, ¿no? Y luego la fórmula de acabar el tormento, dijeron que suspendían el tormento dada la hora que era una forma jurídica para preservar
la disposición del derecho canónico que impedía que a una persona se le pudiesen torturar 2 veces. Y entonces, diciendo que no se había acabado, en caso de que hubiesen querido torturarle más, se hubiese reanudado el tormento, no al día siguiente o dentro de unos días, ¿no? Y lo último ya que se veía era la sentencia, y entonces es un caso de estos que les comentaba, le hicieron a jurar de vehementi, ¿no? Por grave sospecha de herejía, que después de las cosas que le acusaban realmente, ¿no?, de los testimonios contra él, pues vemos que no eran de una gran importancia. Entonces, la posibilidad de procesar a personas un poco de las mismas características de este viene por esto que llamo aquí la Inquisición renovada, es decir, con respecto a la medieval. La propia Inquisición española, pero que cambia a mediados del siglo XVI, extendiendo a este tipo de gente la posibilidad de procesarlos. La Inquisición portuguesa, que surge en 1536 sobre el modelo de la española, con lo cual ya, diríamos, se mete en este ámbito. Y luego la Inquisición romana, la Congregación del Santo Oficio, ¿no?, de la Inquisición, que es creada por este Papa, por Paulo III, en 1542, unos meses antes de convocar el Concilio de Trento, pero como fase previa. El inicio, que he puesto aquí el principio de la bula licet ad inidio, y entonces realmente ahí se hace mención que no podemos esperar a la celebración del concilio, tenemos prisa, y como tenemos prisa ponemos en marcha primero la Inquisición porque hay que reprimir a los herejes, ¿no? Y entonces entra toda esta casuística menuda, podríamos decir, en los procesos inquisitoriales. De tal forma, bueno, quiero que lean esta frase, ¿no? En el caso de los blasfemos, los inquisidores no suelen proceder si las blasfemias no tienen sabor de herejía, ¿no? Bueno, les he puesto la frase porque el sabor a herejía era una de las ocasiones que se repiten mucho. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo sabría la herejía? ¿Sabrá pollo? ¿Sabrá conejo? Bueno, entonces diríamos que en este cuadro podemos constatar un poco esta nueva Inquisición, ¿no? Voy a explicarlo porque yo creo que me estoy pasando ya un pelín, entonces un poco rápidamente. Aquí es una tabla mucho más grande, la vamos a ver en 2 mitades, y pone Secretaría de Aragón porque es un inventario de procesos que se inicia a principios del siglo XVIII, cuando, debido pues a la supresión de los fueros aragoneses, etc., hay una integración territorial, pero sin embargo la Inquisición, por razones administrativas, sigue manteniendo 2 secretarías, ¿no?, para recibir los papeles. Ven que aquí son de la Corona de Aragón, pero también de los otros tribunales, ¿no?, en Sicilia, o también Cartagena de Indias, Lima, México, etcétera, ¿no?, abajo. Bueno, entonces es una división puramente administrativa. Lo que pasa es que es importante a la hora de valorar los datos, que no nos va a dar tiempo a verlo. Pues lo que quiero llamar la atención es cómo esas abreviaturas que tienen en la parte de arriba, lo que significan es el tipo de delito, ¿no? Los primeros que aparecen a la izquierda son los conversos, los moriscos, los luteranos, los alumbrados, aquellos que son condenados por proposiciones. Este que hemos visto era un caso de esos condenados por proposiciones. Por bigamia. La bigamia no solamente era perseguida por la Inquisición, sino también por los tribunales episcopales y también por los tribunales civiles. Se ve que era un delito muy gordo ese, ¿no? Eso que pone Sol es las llamadas solicitaciones de confesión. Es decir, esto era un delito específico de los clérigos, y era que si utilizaban la confesión para hacer otro tipo de demandas, no precisamente piadosas o morales, no a sus hijas de confesión. Bueno, y luego la siguiente es actos contra la Inquisición, supersticiones
y un cajón desastre donde entran todos esos delitos. Aquí ven que, no sé si puedo recuperar el cursor, a ver si lo veo desde aquí, que estamos hablando de unos, todo no puede estar perfecto, que estamos hablando de unos cerca de 26.000 procesos. Esos son los que corresponderían, parte de los que corresponderían, no todos, a estos tribunales a lo largo de ese periodo, prácticamente un poco más de siglo y medio. Digo parte porque no se contabilizaban absolutamente todos, ni siquiera estaban según los periodos completos todos. Bueno, ven que el 22,7% de los procesos son precisamente procesos de la naturaleza de este que hemos visto. Esto en la Corona de Aragón. En este caso van a tener un peso muy grande porque eran regiones donde había habido muchos moriscos, ¿no? La persecución contra los moriscos. Es más tardía que para los conversos. Es ya de bien entrado el siglo XVI cuando se empieza a perseguir a los moriscos por parte de la Inquisición. Entonces, en esta tabla vemos lo correspondiente a los tribunales que estaban vinculados a la Secretaría de Castilla. Aquí vemos que también el de por oposiciones es mayor incluso, y estas dos líneas, de estas dos filas, lo que hacen es recoger el total de las dos secretarías de los procesos y también el porcentaje medio de las dos secretarías. En total estamos hablando de unos 44.000, menos de 45.000 procesos, nos da un índice de condenados, esto quiere decir relajados, condenados a la hoguera, ¿no? Muy bajo, pero claro, es que aquí falta el periodo más crudo de la Inquisición, que es el primero entre 1480 y 1520, ¿no? Y entonces nos sale un porcentaje de relajados relativamente pequeño, ¿no? Bueno, únicamente hay como es fácil ver, ¿no? Hay muchas cosas que comentar. Les quería llamar la atención un poco sobre esa cantidad, ¿no?, de tipos de delitos que se empiezan a extender, especialmente, como digo, desde mediados del siglo XVI. Y ahí es donde yo creo que empieza el periodo, desde el punto de vista de las creencias y de las conductas de la gente, más efectivo de la Inquisición, ¿no? Porque en realidad podemos decir, ¿por qué una persona como la que hemos visto en este proceso, que un día va a visitar a una señora que está enferma y hace allí una broma con las estampas de la Virgen que tenía encima de la cabecera de la cama, y luego eso se revuelve contra él? Pero hay una pista que nos puede dar una idea por qué ese señor le procesan. Dice, yo tengo familiares, digamos, vinculados a la Inquisición y muy importantes, ¿no? Es decir, que era de una familia, sospechamos, que era una familia acomodada. Entonces, realmente, afirmaciones como las que él hacía, incluso las que cuestionaban más las prerrogativas de la Iglesia, el diezmo, las indulgencias, sobre todo las del diezmo, estaban muy extendidas en un medio rural donde realmente era una carga terrible que te llevasen el 10% del producto bruto de tus cosechas y de tus y los retoños, ¿no?, de la ganadería. Entonces realmente era muy extendido. Entonces nos podemos preguntar ¿por qué algunos? En este caso yo creo que la clave está por ser de una familia importante, influyente, entonces su opinión resultaba más peligrosa porque podía tener más influencia en el pueblo que de la gente corriente, ¿no? El resultado un poco, si tienen todavía ánimo de preguntar y discutir, lo podemos abordar, pero el resultado un poco de este cambio de la Inquisición, tanto la española como la romana, es la implantación de un fuerte sentido
inquisitorial dentro de la propia Iglesia Católica y dentro del catolicismo. Lo dejo simplemente con esta afirmación, que a lo mejor es un poco polémica y de la cual, si todavía no están cansados, pues podemos discutir a continuación. Muchas gracias por su atención y muchas gracias sobre todo por su asistencia. Bueno, podemos abrir un turno de palabra. ¿Sí? Yo quería hacer una pregunta, porque esto es un tema que para mí resulta recurrente. Que siempre que hablamos de la Inquisición, es cierto que la Inquisición española fue un fenómeno específico en España, pero me parece que se presenta un poco descontextualizada. Es decir, este juicio que usted nos presenta aquí se podría haber se produce de una manera mucho más grave con el caballero de la Barre en París en el año 1760 y tantos, por un tribunal civil, pero el procedimiento es incluso bastante peor que este, y por unos delitos bastante menores que este. Es decir, era un fenómeno, desgraciadamente, que el hombre muchas veces piensa que puede juzgar lo que no puede juzgar. Y otro problema que nunca se presenta en la Inquisición española es, por ejemplo, el tema de don Alonso de Salazar y Frías, que usted lo conocerá, que son los juicios de brujas. Es decir, en España los juicios de brujas se detienen y es en el sitio de Europa donde las brujas se queman de todo el efecto popular. Da la sensación de que nos echamos encima una serie de cosas que son totalmente verídicas, pero como las descontextualizamos, parece que es algo privativo de los españoles. Por desgracia, no es solo privativo de los españoles, aunque en esta forma y de esta manera, pues sí, no está. Pero esto ha ocurrido, por desgracia, en todos los países de Europa, no con Inquisición, sí con otras cosas. Yo, si tiene usted un momento, me gustaría comentar eso. El caso del caballero de la Barre y el caso de don Alonso Salazar y Frías, que son dos casos que a mí me parecen paradigmáticos y que no los oigo nunca. Pues nada más. Bueno, creo que... Por favor, en 1580 con 50.000 maravedíes, ¿qué se podía comprar? Ahí en cuenta. Vamos a contestar a esta persona. Claro. Pues te doy la palabra, Bueno, yo mismo he advertido que una de las imágenes tópicas de la Inquisición, que es que el apellido de española se había convertido en el nombre. O sea, que ya, evidentemente, cuando uno tiene planteado un tema, no puede simultáneamente abarcar en paralelo todos los temas que contextualizan y que se relacionan. Bien. En segundo lugar, como digo, no se trata de un fenómeno específico de España y por eso he hablado de la Inquisición medieval, que no tuvo implantación en la Corona de Castilla, y por eso he mencionado la Inquisición romana y la Inquisición portuguesa. Eso solamente por referirme a tribunales de fe en el ámbito católico. Los consistorios calvinistas también juzgaban y quemaban a los herejes, ¿no? Y en Francia había un tribunal civil, que era el Parlamento de París, que tenía una cámara, ¿no? Una sección con el expresivo nombre de Cámara de Fuego, que también se ocupaba de estas cuestiones. El Consejo de 10 en Venecia, una de las cosas que tenía en su jurisdicción era precisamente la persecución de los herejes, ¿no? Y en el caso de Inglaterra, la Cámara Estrellada veía los delitos de alta traición y también los de la disidencia religiosa. Y sabemos que el periodo Enrique VIII y la propia Isabel I condenaron a unos cuantos herejes. En el caso de Inglaterra podemos ver hasta la paradoja perfecta. Tomás Moro muere en la cárcel y muere, mejor dicho, ejecutado después de estar encarcelado porque se oponía al divorcio del rey y no quería renunciar a sus convicciones católicas. Él, como canciller, mandó ejecutar a varias personas como luteranos por su fe luterana, cuando Enrique VIII, en vez de ser el enemigo de la Iglesia Católica, había sido premiado por Clemente VII con el título de defensor de la fe. Entonces, esa no exclusividad
de la Inquisición española. Y esas contradicciones, incluso, digo, en un caso tan paradigmático, ¿no?, como el de Santo Tomás Moro, que como católico no tiene reparo, ejerciendo su autoridad, en mandar ejecutar, ¿no?, a varios luteranos, y sin embargo él luego muere en defensa de sus propias convicciones y de su propia fe. Estamos en la Europa de la intolerancia, que hasta el siglo XVIII no se va a acabar prácticamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista estamos completamente de acuerdo. Ahora, juzgar la gravedad o la importancia de una institución, diríamos a posteriori, ¿no?, desde nuestro tiempo hacia atrás, primero, yo creo que cuando nos acercamos a la historia no debemos juzgar los hechos del pasado. Debemos tratar de entender cómo sucedieron y luego, pues de acuerdo a nuestras convicciones personales, podemos valorarlos X o B. Pero la misión de hablar de los hechos del pasado de la Inquisición no es juzgar a la Inquisición. Sentado esa premisa, me parece un camino un poco, perdone la expresión, peligroso, el tratar de comparar grados de represión, o si somos un poco más explícitos, grados de delito. Entonces, los tribunales franceses, no sé si conoce el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, donde él habla del proceso del derecho penal civil y cuenta las burradas más gordas. Entre otras cosas, empieza el libro con un descuartizamiento en la plaza pública de un señor que le tuvieron que cambiar 2 veces los caballos porque los primeros no podían descuartizarle, ¿no? Entonces, ahora, eso nos está describiendo cómo era la justicia de entonces. Pero no nos sirve para decir si los tribunales de París eran más sanguinarios que los tribunales españoles o que los tribunales de otro tipo, porque creo que eso ya son valoraciones que desde nuestro punto de vista podemos hacer, pero no son elementos objetivables para decir este es un tribunal mucho más perverso y este es un tribunal muchísimo menos perverso. En la cuestión de las brujas, efectivamente, la Inquisición española no se creyó mucho lo de las brujas, ¿no? Y especialmente a partir de 1610, después de los episodios, ¿no?, siempre nunca me sale el nombre, de Zamarramurgui, ¿no? Y entonces, cuando se descubrió que más que hechos de brujería, habían sido fenómenos de histeria colectiva. Y eso Salazar y Frías lo pone por escrito en un informe hacia el Consejo de Inquisición. Y desde ese punto de vista, digamos, contrapesando así las cosas, la Inquisición española, en ese sentido, apenas, ¿no?, me parece que diríamos por actos contra la Inquisición, por supersticiones donde entrarían ahí brujería y todo eso, vemos que es después estaría empezando por la derecha, la que pone SUP, ¿no? Entonces ven que realmente fueron escasas. Y eso es verdad, se quemaron mucho más brujas en Alemania y sobre todo en Escocia que la Inquisición española. Pero en todo caso, eso nos llevaría a otra reflexión para estudiar el por qué se produce la represión de las brujas en Escocia o por qué se produce en Alemania. Y eso no invalida, a mi modo de ver, si tratamos de ser objetivos, el que podamos estudiar, incluso hablar en público, de por qué la Inquisición española o cómo fue la Inquisición española. Ese es mi punto de vista. Lo de... Yo no sé qué se podía comprar, pero el salario anual de un artesano especializado no llegaba a los 3.000 maravedís. A los 3.000 maravedís. Anual. Los de Andalucía, los hortelanos de Andalucía ganaban un poco más, 7.000 maravedís al año, ¿no? Pero los otros, diríamos de Castilla, ganaban en torno a eso. Entonces ya más o menos nos puede hacer. Y luego también era teniendo en cuenta los años que se había pasado en el ejército, encima 4 años encarcelado,
Seguramente en la cárcel no estuvo los 4 años, porque no se acababan cumpliendo las penas de cárcel, sobre todo por causas como esta, pero también tenía niños pequeños, ¿no? Y la principal fuerza de trabajo de la familia se invalidaba durante unos años, ¿no? Pero seguramente no cumplía la pena de los 4 años. ¿Sí? Palmira, por favor. Dos cositas muy breves. Bueno, la primera es que se quejaban del diezmo y si tuvieran que pagar el 21% ahora de la pues hubieran cortado las velas, porque estamos mucho peor que entonces por lo que veo. Entonces era nada más que el 10%. Y luego la otra cosa que me ha sorprendido es que cuando están acusando a este hombre, todas las acusaciones que he oído, si no lo he entendido mal, casi todo eran de mujeres. No había ningún hombre en eso que está escrito, claro. No había ningún hombre que la acusara. Una decía que había dicho no sé qué, la otra decía que había dicho no sé cuánto, todas mujeres. Y sin embargo luego en la defensa, según se oye ahí, ¿no? Pues le defienden como 2 hombres y luego una monjita, ¿no? Y entonces me ha sorprendido que en esa Edad Media, ¿no? Que hubiera, que la mujer tuviera tanto poder, ¿verdad? Para que pudiera llevar a un hombre a la cárcel y que lo pudieran juzgar así. Mujeres que en principio parece que eran como pues pueblo llano, ¿no? Pero parece que tenía muchísimo poder la mujer, porque hacían muchísimo más caso a esas mujeres que a la defensa de unos hombres que le conocían de hace 30 años y eso, ¿no? Bueno, lo del diezmo era un poco más del diezmo, porque era de la producción bruta y los rendimientos agrarios eran más bien escasos, con lo cual de la producción neta eran bastante más. Un poco para dar una nota de bueno. Porque nos hemos quedado después de la peliculilla un poco encogidos. Bueno, en relación, yo creo que antes de hacer una lectura de género, ¿no? de las denuncias, lo que revela es, yo creo que meridianamente claro, lo que podría ser el ambiente de convivencia y de relación dentro de un pueblo, ¿no? Y entonces él hace sus comentarios porque se originan visitando a una mujer que estaba enferma, o porque seguramente las mujeres no eran más religiosas y entonces eran más sensibles al hecho a ese tipo de comentarios de si hay que rezar a los santos, no hay que rezar a los santos, etcétera, ¿no? Además, luego, con los años, como se ha visto con esa señora mayor que dijo, bueno, ya dejé de hablar con ella porque no hay manera de convencerla, ¿no? Nos volvemos más temerosos y, por lo tanto, si tenemos más miedos, tendemos a ser más piadosos, ¿no? Y entonces, pues, seguramente explicaría en relación con el mayor poder de las mujeres que denuncian que no con los testigos de abono. Bueno, explicaré. Los testigos de abono entraban en la fase de probatoria y eran personas que él podía pedir que viniesen a testificar a favor de él. Por eso vemos que son testimonios favorables, porque había habido otra serie de personas que habían ido a denunciarle y esas denuncias son las que fundamentan la acusación del fiscal. Entonces, yo no sé, no tampoco quiero desilusionarla, ¿no? Entonces, no sé si a esas circunstancias se le puede dar una lectura de género o sencillamente que eran más proclives los inquisidores a oír las denuncias en contra que no los testimonios a favor. Porque el problema es que esos testimonios a favor no desmienten, no dicen seguramente, porque tampoco sabían de qué le habían acusado, porque a los testigos de tanto cuando se ratifican porque también hay una ratificación de los testigos de cargo, ¿no? Y entonces se les hace volver a que digan exactamente lo que han hecho. Entonces a los testigos de abono tampoco se les dice de qué está acusado, con lo cual tampoco le pueden echar una mano porque si no podían, pues fulana, claro, si es que le tiene una manía terrible, ¿no? Pero claro, como no saben ni siquiera por qué está en el tribunal, ni quién le puede haber acusado, pues difícilmente podían ellos echarle una mano. Lo único que podían decir, bueno, lo que dijeron, ¿no? Que era cumplidor, que era buen cristiano, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí?
una aclaración ahí y luego la pregunta mía. El diezmo es solamente para la religión cristiana, pero aparte de eso están los impuestos de realeza, que son un 20 y tantos por ciento, o sea que los impuestos eran un 30 y tantos por ciento en aquella época, como casi siempre. Desde la época romana el 33% es una cifra bastante utilizada. Una pregunta de puntualización para conocimiento mío. Daba como final de la Inquisición en 1838. No, 34. 34. 34, bueno. Yo tenía idea de que había sido un edicto de José Napoleón, el de disolución de... ¿Es 1834? No. Que Napoleón es anterior. Claro. Es que hay diríamos que desde 1809 diríamos, existe, o sea, aparece y desaparece. O sea, fue suprimida por Napoleón, fue resucitada por Fernando VII, pero el problema es que ya no puede funcionar porque se había quedado sin las bases económicas. Es decir, económicamente, la supresión de Bonaparte, el daño más gordo a la Inquisición fue que le dejó sin bases económicas. Y entonces fue restaurada, pero prácticamente no funcionó. Volvió a ser suprimida con el bienio, volvió a ser restablecida, pero ya en formas de juntas de fe, que eran juntas de episcopales, ¿no? Por eso he dicho que el último reo de la Inquisición no fue propiamente reo de la Inquisición, sino fue ya una víctima de la Junta de Fe de Valencia. Y fue ya este decreto de 1800 ya iniciado, ¿no?, el reinado de Isabel II, cuando definitivamente en las Cortes de Cádiz refrendaron también la desaparición de la Inquisición. ¿Sí? No sé si había preguntado algo más. Sí, una curiosidad. ¿Es cierto que Llorente era masón? Es una paradoja. Bueno, Juan Antonio Llorente, como sabes, fue secretario de la propia Inquisición, ¿no? Y no solamente secretario, sino que al cual se le encomendó el hacer un informe para hacer una reforma integral. Ya al final del reinado de Carlos III las cosas se pusieron un poco tensas y entonces, bueno, pues parece que se pensó, y ya luego a Llorente se le encargó ya con Carlos IV, ¿no? Entonces se le encargó hacer un informe y de hecho publicó parte de las reformas en forma de libro, o por lo menos se ha publicado, ¿no?, en forma de libro parte de las reformas que proponía y tal. Y lo más común es que se le acusó de afrancesado, ¿no? Y por eso luego, cuando publicó la primera historia propiamente de la Inquisición española, la primera historia comillas objetiva, porque en el propio siglo XVI, en Heidelberg, en 1568, salió el primer libro. Bueno, era más bien un panfleto contra la Inquisición española, ¿no? Tenía el expresivo título de Artes de la Inquisición española, ¿no? Y entonces, pero ya diríamos, en época contemporánea, el primero es el de Juan Antonio Llorente, y sobre esa cuestión concretamente de si era masón o no, eso no le puedo responder, pero de lo que se le acusaba, y de hecho estuvo en el exilio, ¿no?, era justamente de afrancesado, como le pasó a tanta gente que en realidad no destacaban, se apoyaron, ¿no?, en el régimen bonapartista para intentar hacer reformas, apoyar reformas políticas, pero en realidad no eran más bien liberales, ¿no?, más que afrancesados. Bueno, yo la pregunta que quería hacer, aunque ya está medio contestada, es realmente para mí es sorprendente que la Inquisición haya durado tanto, porque 1834 tampoco está muy lejos. No. Entonces, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya usted lo ha dicho, se adaptó a los nuevos tiempos y acaba también de hacer mención a que se le acabó el sustrato económico, pero aún así duró demasiado, ¿no? Sí, es verdaderamente sorprendente, porque en el caso, por ejemplo, de la Inquisición portuguesa, que
apareció, como hemos visto, unos cuantas décadas, ¿no? Después, a finales del 18 ya había desaparecido. Incluso los propios tribunales de la Inquisición romana, dispersos por distintos lugares de Italia, ¿no? Italia fue una cosa muy curiosa, hubo inquisiciones de todo tipo, ¿no? Española, romana, en Nápoles ninguna de las dos, episcopal, o sea que fue un popurrí muy variado, ¿no? Pero la mayoría de estos tribunales, no del Santo Oficio de Roma, o sea, no del organismo central, ¿no?, sino de tribunales locales, desaparecieron también a finales del siglo XVIII, con lo cual es más sorprendente todavía, ¿no? Si realmente le podía hacer una pequeña confesión. Esa es la pregunta que me llevó, no tanto por qué dura tanto la Inquisición, sino por qué en España el pensamiento conservador, por no decir ultra, no ha tenido tanto peso y ha estado arraigado tantísimo tiempo en España. Y yo me empecé a interesar por la censura de la Inquisición porque pensé ilusamente, ¿no?, que allí iba a encontrar una clave para explicarme por qué el pensamiento conservador había tenido tanto peso en la historia de España, ¿no? O sea que realmente es una pregunta que me la hice ya hace un montón de años, pero que todavía no la he podido responder, ¿no? Yo quería preguntarte porque nos hemos cargado por el San Benito de la Inquisición española cuando realmente el centro de Europa hubo una represión terrible, por ejemplo en Francia contra los cátaros, los morotes, etc. Y en España, pues la asunción de la monarquía, del famoso Malleus Magnificarum, que era lo de la caza de brujas, ¿no?, se tomó un poco más así, porque es donde menos brujas se quemaron, según nos ha dicho antes. Pero sin embargo, se prolongó la Inquisición en distintas formas. Por ejemplo, lo del índex, los libros del índice era otra especie de inquisición y se terminó, que yo sepa, en el 1956. ¿Nos puedes decir algo? Bueno, son unas cuantas cosas mezcladas. Bien, en relación con nuevamente, ¿no?, el tema de España, Inquisición, ¿no?, yo creo que tenemos un poco culpa nosotros, sinceramente. Es decir, históricamente sabemos un poco por qué se produce esa asociación entre el fenómeno de la Inquisición y el fenómeno español, ¿no? Tiene que ver con la leyenda negra. La leyenda negra surge en el propio siglo XVI, cuando estalla el conflicto, ¿no?, en los Países Bajos, que se rebelan contra Felipe II. Y se van metiendo elementos en esa leyenda negra. Uno de ellos es este libro que les acabo de mencionar, que fue un auténtico bestseller, porque se publicó en Heidelberg y a los 2 años estaba traducido a todos los principales idiomas europeos, salvo al español, que no estuvo hasta el siglo XIX, ¿no? Entonces, ese fue un elemento fundamental. Las propias relación, ¿no?, de las casas de la destrucción de las Indias, sabemos hoy perfectamente que es una serie de escritos que manda a la Corte española para conmoverla, que logran una modificación de la legislación de Indias en las disposiciones de Burgos de 1538 y que sin embargo se han interpretado como base de que los españoles, su deporte favorito era el dejar, ¿no?, a los países sin indígenas, y ese es otro elemento. Y entonces el propio pensamiento conservador ha contribuido a ello, porque en el siglo XIX, cuando se fija uno de los patrones de la evolución de la historia de España, son gente conservadora como Cánovas del Castillo los que hablan de la decadencia del imperio a partir del siglo XVII. Entonces diríamos que es un elemento que surge en un momento de hegemonía española, ¿no? Ya es conocido el hecho de que a los niños en Holanda se les asusta con que viene el duque de Alba, ¿no?, en vez del coco. Entonces, como digo, surge en ese momento en que España era hegemónica.
Y luego, cuando hay que reinterpretar, debido pues el pasar del antiguo régimen al régimen liberal y el pasar de nación a Estado, no obliga a reescribir, pero no solamente en España, en Francia también se hace. Los grandes historiadores del siglo XIX son nacionalistas franceses. Lo que pasa es que ahí exaltan, ¿no?, la grandeza de Francia, y aquí al revés, ¿no?, nos damos golpes de pecho diciendo que es que somos un pueblo fracasado desde el siglo XVI. Pero es que esto no es tan extraño. Hasta hace unos años en periódicos de gran tirada se leía eso. De 1559, cuando Felipe II prohíbe salir a estudiar fuera, empieza la decadencia de España. Entonces, claro, pues, y nosotros hemos, en realidad, quien ha venido a sacarnos un poco han sido los historiadores anglosajones, porque los historiadores franceses se han regodeado, ¿no?, en estos temas de la Inquisición, o sea que, entonces, yo insisto, creo que tenemos responsabilidad nosotros mismos de habernos creído una versión de la historia de España contaminada por los conflictos ideológicos y los conflictos políticos, ¿no? Entonces, luego ya las comparaciones de la brujería, etcétera, etcétera, pues como he dicho antes, ¿no?, es para estudiar cada caso y explicar el por qué se producen esos fenómenos en cada sitio. Pero no vamos a responder nosotros a nuestra leyenda negra con una contraleyenda, o la leyenda rosa que se quiso hacer con motivo del centenario en el 98 de la muerte de Felipe II. Ni una cosa ni otra, ¿no? Yo creo que lo mejor que nos podía es que dejásemos, los ciudadanos españoles, dejásemos no solamente la historia del siglo XVI, sino otra más reciente, ¿no?, de tirarnos la historia a la cabeza, unos a otros. Porque al final, eso lo único que es que nos está dando una idea errónea, ¿no?, de nuestro pasado histórico, como si realmente por el hecho de ser españoles tuviésemos que esconder el hábito de inquisidores. Y yo, por lo menos, no llevo hábito de inquisidor. Por favor. Quería preguntar, ¿qué peligros teóricos o reales corrían los testigos o los acusadores que acusaban con falso testimonio contra un reo que luego conseguía salir indemne del proceso, y viceversa también los que declaraban a favor de un reo que acababa relajado y que no era bueno? ¿Había algún peligro real? Hombre, tal vez el peligro mayor era para estos segundos, ¿no? Porque de alguna forma, bueno, no lo he comentado antes, cuando se crea la Inquisición, el delito no solamente es un delito individual, sino que tiene un arraigo social muy amplio, y entonces para desarraigar de esa comunidad, ¿no?, la herejía, lo que se hace es que no solamente se condena como herejes a aquellos que tienen errores y que los mantienen, sino a aquellos que les oyen, a aquellos que les reciben en su casa, aunque fuesen familiares, a aquellos que, sabiendo que son herejes, no les delatan a la Inquisición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, si un reo, yo creo que los reos que estaban acusados o que sospechaban, porque ellos lo sabían, es decir, en casos no solamente del origen de la Inquisición, sino más tardíos, por ejemplo en el caso de los conversos, ¿no?, pues entonces se cuidaban muy mucho, ¿no?, de detallar lo que eran sus ramificaciones familiares o de amistades, porque sabían que realmente podían caer, ¿no? Pero en sí mismo el hacer de testigo de abono no implicaba que ya entrase en el registro de los sospechosos de la Inquisición, ¿no? Y con relación al falso testimonio, pues sí que la Inquisición lo castiga y lo pena, porque de hecho la Inquisición diríamos que innova los motivos por los cuales se inicia un proceso. Según el derecho germánico, un proceso se iniciaba por acusación. Quiere decir que uno acusaba a otro de un delito y tenía que probarlo, y si no se exponía a recibir las mismas penas según la ley del talión, ¿no?, las penas que pedía contra el otro. Entonces, claro, en el caso de herejía, si no hubiesen abierto otras vías para iniciar el proceso, nadie hubiese ido a acusar. Y entonces por eso se amplía a la denuncia o a la delación. Y ahí en la delación es donde se podía cometer el falso testimonio, ¿no? Pero realmente
salvo que lo viesen los inquisidores claro, ¿no? Que por enemistad o inquina. Bueno, hay casos, ¿no? Algunos muy célebres, estudiados, donde no solamente los inquisidores recibían con buenos ojos, sino que formaban partido. Y entonces, no digo que utilizaban, pero casi, ¿no? A los que podían ir con falsos testimonios, ¿no? Pero digamos, salvo en esos momentos así críticos, pues claro, la Inquisición estuvo uno de los motivos a lo mejor por los cuales, ¿no?, estuvo tan arraigada, es porque estaba vinculada, muy vinculada a cada lugar, ¿no? Es decir, hoy podemos pensar, bueno, es una institución así un poco terrible, ¿no?, que mejor escabullirse y tal, pero tenía una red de familiares que estaban entre la gente. Los comisarios solían ser los curas de los pueblos importantes o de las parroquias importantes, y luego en otros puestos de la Inquisición podían tener vinculaciones. O sea que digamos que había una conexión, ¿no? Seguramente es la explicación de por qué dura tanto, entre la Inquisición y la sociedad. No es un aparato que actúa solamente desde fuera, actúa también desde dentro, incluso en cuestiones religiosas y en cuestiones doctrinales. La Inquisición no solo se encargó de reprimir determinadas creencias religiosas o doctrinas negativas, sino que contribuyó a que las que la Iglesia defendía, ¿no?, también a modelar esas doctrinas que la Iglesia. Entonces, seguramente, ¿no?, en esa interacción entre la Inquisición y la sociedad, o la Inquisición incluso y las instituciones académicas, especialmente durante el siglo XVI, ¿no? Entonces tenemos una explicación de... Bueno, entonces esto venía en relación con su pregunta, ¿no?, de que tenía un cierto arraigo, y eso provocaba a veces conflictos agudos, y ahí los inquisidores perdían un poco las maneras, porque eran parte del conflicto social o el conflicto político que se estaba gestando en una ciudad o en una localidad concreta, ¿no? Y por muy inquisidores también hubo la Inquisición, el propio Tribunal el Supremo, ¿no?, al cual no se apelaban las causas, no lo he dicho antes. Las causas de la Inquisición no tenían apelación, ni dentro de la Inquisición española, ni mucho menos a Roma, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo que la Inquisición además mandaba visitadores, como en otras instituciones de la monarquía, que había jueces visitadores que al que habían desempeñado un cargo durante unos años le leían, recogían todos los testimonios que había contra él, analizaban, ¿no?, y luego pues le solían poner sanciones fuertes, ¿no? Luego ya el rey pues hacía a veces un poco de la vista gorda y otras no la vista gorda. Entonces cuando se han hecho esas inspecciones o se han conservado la documentación, pues se ha visto que hay inquisidores de todo. Aquí vemos clarísimamente que los inquisidores que le torturan se pasan 4 pueblos, ¿no? Porque más o menos la resistencia que está teniendo el hombre, ¿no?, a no confesar que había cometido herejía y tal, y siguen insistiendo. Entonces, claro, ahí tenían como mucha posibilidad de actuar, ¿no? Y entonces eso puede explicar, pues, algunas pasarse, ¿no?, de un poco de rosca los propios inquisidores. La Sociedad Popular quiere darte las gracias y pedirte que vuelvas otra vez. Bueno, pues os doy las gracias a vosotros.